Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Cristo en Alajuelita. Me siento muy contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy por acá y pues la emoción por ser la primera vez es todavía más grande. Hermanos y hermanas, reciban un saludo de parte de sus hermanos allá de Paso Ancho, deseándoles, amados, que con la ayuda de Dios puedan seguir adelante y que la obra continúe creciendo. Está hermosa, muy linda la iglesia, que Dios me los bendiga grandemente y bendiga grandemente también el esfuerzo que están haciendo para la gloria de Dios. El mensaje de esta mañana que quiero compartir está basado en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33. ¿De qué trata el capítulo 33 de este interesante libro? Este capítulo, hermanos y hermanas, nos presenta el último acto de Moisés antes de morir. Moisés ya está próximo a dejar esta vida. Dios le ha avisado que sus días están por llegar a su final. Así que él tiene como uno de sus últimos actos una bendición que él va a dar a las tribus de Israel. Y por eso dice el capítulo 33, versículo 1. Dice la palabra del Señor: y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de su muerte. Y quiero que notemos algo que llama mucho la atención y que me emociona de esta última bendición de Moisés. Al ver los versículos finales del capítulo 33, estamos hablando, hermanos, de los versículos 27 al 29, vemos ahí cómo el capítulo termina con una motivante reflexión sobre la condición bendita de Israel por causa de su Dios. Y dice así en el versículo 27: el eterno Dios es tu refugio, y acá bajo los brazos eternos. Él echará de delante de ti al enemigo y dirá: destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en la tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu excelencia? Así que tus enemigos se someterán a ti y tú hollarás sobre sus alturas. Ahora, miremos de cerca estas últimas palabras, porque realmente Moisés está cerrando esta bendición con unas palabras muy importantes. Por ejemplo, vemos acá cómo Moisés nos muestra que no había un pueblo que tuviera un Dios como lo tenía Israel. Jehová Dios era el Dios único y verdadero. En esto Israel era especial. Ningún pueblo tiene un Dios como lo tenía Israel. Y aparte de eso, aún más, no había un pueblo más dichoso que el Israel de Dios. Moisés describe por qué él afirma esto.
Y continúa ahí en el versículo 28. No había un pueblo más protegido, no había un pueblo más ayudado y respaldado que Israel. Y por eso aquel pueblo podría habitar confiado en Jehová Dios. Así que en el versículo 29, Moisés termina concluyendo con estas palabras: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por Jehová? Escudo de tu socorro y espada de tu excelencia. ¿Quién como tú? ¿Ok? ¿Quién como tú, Israel? En la nueva versión internacional traduce esta frase como: sonríele a la vida, Israel. Sonríele a la vida. La Dios habla hoy, dice: ¿quién se te puede comparar? ¿Qué pueblo es tan dichoso como tú? Así que, hermanos, piensen en esto. Piensen en esto. Las palabras de Moisés nos recuerdan la condición bendecida que tenía Israel, de la cual gozaba Israel. Era una condición bendita de aquel Israel del Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos y hermanas, ¿será que también nosotros, el Israel espiritual del nuevo pacto, la iglesia del Señor, goza también de una condición bendecida a tal grado que podamos decir: ¿qué pueblo como la iglesia de Cristo en la tierra? ¿Podremos nosotros también afirmar, como lo afirmaba Moisés con el Israel del Antiguo Testamento, que somos un pueblo dichoso, que somos un pueblo bendecido? Y en esta mañana quiero que hablemos por unos minutos sobre eso. Al final, hermanos, de este mensaje, quisiera que todos podamos salir de acá, hermanos, en esta mañana diciendo: qué pueblo más bendecido es la iglesia de Cristo. En Dios tenemos suficientes razones para sonreírle a la vida. Es cierto que a veces esta vida se ve muy complicada, muy difícil. A veces pasamos días en los cuales nos es muy difícil sonreír. Pero ciertamente, hermanos, no importa cuál sea la condición, las circunstancias en las que nosotros nos movamos, hay suficientes razones para ser positivos. Hay suficientes razones para enfrentar la vida con confianza, para salir de nuestra casa con esperanza. En verdad podemos decir que somos entonces un pueblo dichoso. Es más, no hay gente más dichosa, no hay pueblo más bienaventurado que el pueblo de Dios. Vamos a ver, hermanos, algunas razones, y basados en las mismas afirmaciones que hace Moisés para con el Israel del Antiguo Testamento. Y veremos cómo estas razones se confirman en el Nuevo Testamento, aplicadas a la iglesia del Señor. Moisés, en primer lugar, declaraba que Israel es un pueblo dichoso porque Dios era su refugio. Dios era su refugio. El eterno Dios, decía Moisés, es tu refugio. Definitivamente, hermanos, nosotros de igual forma podemos afirmar que somos un pueblo dichoso porque Dios es nuestro refugio. ¿Quién de nosotros no ha leído aquel salmo bellísimo, el Salmo 91? Salmo 91, en el verso 1, en la versión Palabra Dios para Todos, dice así: el que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Una expresión que nos habla
de la cobertura amorosa y protectora de Dios sobre aquellos que confían en Él y le obedecen y le sirven. Bueno, hermanas y hermanos, nosotros contamos con ese refugio, el único refugio seguro con el que nosotros podemos contar, el único refugio seguro contra las adversidades y los peligros de esta vida, es nuestro Dios. Estamos bajo su cobertura, bajo su protección divina. Hay que sentirse, hermanos, realmente protegidos por el Señor. Una hermosa práctica es la de encomendarse al Señor cada día, cada vez que sales a tus labores cotidianas. Encomiéndate al Señor, invoca su nombre para que te cubra y te proteja con su presencia. Vivimos en tiempos de mucha inseguridad. Ya nadie se siente seguro en ningún lado. Pero nosotros, amados hermanos y hermanas, podemos experimentar la protección de nuestro Señor contra tantas adversidades y situaciones peligrosas con las que lidiamos todos los días. Dios es nuestro refugio. Una palabra que utiliza la metáfora de estar bajo una cobertura que te protege de las inclemencias del tiempo, de las condiciones externas. En ese refugio, ahí puedes ser protegido de las situaciones que nos rodean, porque situaciones van a haber siempre. No debemos de extrañarnos que sucedan, pero sí podemos nosotros contar con la protección del Señor para salir adelante en medio de tantas circunstancias que vivimos. Una segunda razón por la que podemos afirmar que somos un pueblo dichoso es que somos un pueblo dichoso porque Dios es nuestro sostén. ¿Okay? Dios es nuestro sostén. Él no solamente es nuestro refugio, pero nuestro sostén. Nos protege, por decirlo así, de las cosas que nos vienen de arriba y nos sostiene para no hundirnos en medio de las tribulaciones. Sus brazos eternos es una figura esta común a lo largo del Antiguo Testamento. El brazo fuerte de Jehová que sostiene y libera a su pueblo. Pues sus brazos eternos están debajo de nosotros para impedir que nuestros espíritus se hundan en la aflicción. Pedro experimentó este brazo poderoso cuando se hundía en medio de la tormenta en el mar de Galilea. Dice la Escritura que el Señor Jesús asió de él y lo sacó. El apóstol Pablo da testimonio del fiel sostén divino allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Decía el apóstol Pablo, hermanos, de la siguiente manera. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora fíjense bien lo que declara a continuación. Estando atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; abatidos, mas no destruidos. Y él continúa refiriéndose a las circunstancias que él, como
un servidor de Dios, un predicador del Evangelio, había enfrentado, dando testimonio. Pero esta misma realidad en la que él había podido sostenerse gracias al Señor, es la misma realidad que pueden esperar todos los hijos de Dios que confían en el Señor. Me encanta como el apóstol Pablo dice: sí, es cierto, enfrentamos situaciones duras, dificultades, tribulaciones, angustias, pero no estamos solos. Dios nos sostiene, abatidos, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y esto es únicamente posible porque Dios es nuestro sostén, el que nos sostiene para no hundirnos en las aflicciones. Volviendo a Deuteronomio capítulo 33, continuaba Moisés afirmando la condición dichosa de Israel allá en el capítulo 33. Y vemos cómo Moisés presenta otra razón por la que Israel podía estar confiado, y es que Dios era su Salvador. Dios es nuestro Salvador. Nosotros pensamos, cuando oímos la palabra salvación, pensamos en la salvación eterna, y eso es correcto. Es la salvación más grande, como dice la escritora a los Hebreos, de la cual nosotros disfrutamos, la salvación eterna. Sin embargo, el término salvación se usa en la escritura también para referirse a los actos de Dios en los cuales éste libera a su pueblo, a sus siervos, a sus hijos, de situaciones peligrosas y muy sufridas. La salvación de Dios, entonces, no se limita solamente, ¿verdad?, a la salvación eterna, sino que, hermanas y hermanos, a lo largo de nuestra vida el Señor nos ha salvado de muchas cosas. Ante los peligros y las carencias de la vida, tenemos a un Dios a quien podemos acudir por ayuda. Yo le decía a los hermanos de cuántas cosas nos ha librado el Señor, y ni cuenta tal vez nos dimos. Ni cuenta nos dimos que el Señor nos libró de algún accidente, de algún peligro. Por eso, hermanos, al final del día, dele gracias a Dios y dígale: gracias, Señor, porque me ayudaste a llegar hasta el final de esta jornada. De cuántas cosas me libraste. A veces ni sabemos. Tal vez allá el Señor nos cuente todas esas situaciones. Pero por lo pronto, amados hermanos, nosotros debemos entender que tenemos a un Dios que puede salvar de situaciones peligrosas. El Salmo 46, hay un hermoso cántico basado en el Salmo 46, verso 1, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sí? Ese era el testimonio de Israel. Israel nos muestra qué pensaban acerca de Dios. Israel nos cuenta su experiencia con Dios. ¿Qué aprendieron ellos, hermanos? Ellos aprendieron de que tenían un Dios que era su auxilio en las tribulaciones, su amparo y su fortaleza. Yo miro, hermanos, la historia del pueblo de Israel. Fíjense ustedes, un pueblo ubicado en una región geográfica muy interesante, pero muy peligrosa, rodeado de enemigos. Israel estuvo rodeado siempre de enemigos: sirios, moabitas, amonitas, los egipcios, las potencias que venían del oriente, que tenían que pasar siempre por su región.
los fenicios. La pregunta es, ¿cómo este pueblo logró sobrevivir ante tanta adversidad, con tantos enemigos a su alrededor? Y la respuesta es porque tenían un Dios salvador, un Dios que los protegía, un Dios que estaba con ellos. ¿Cómo sobrevivieron al desierto? Por la protección y salvación de Jehová. Cuando el pueblo se portaba mal, Dios retiraba su protección, entonces le venían calamidades. Fíjense ustedes, ahí está el episodio de las serpientes en el desierto cuando mordieron a los israelitas. Ese desierto estaba infestado de serpientes y de todo tipo de animales salvajes, pero nunca tocaron a los israelitas, porque Dios, su Salvador, estaba con ellos. Cuando Dios retira su protección, entonces son expuestos a esos peligros. Así que Israel tenía que entender que su vida dependía del Señor. Y así también nosotros, hermanos, tenemos que entender, como dijo Jesús, que separados de Él, nada podemos hacer. Nada. Así que somos muy dichosos, porque tenemos un Dios que es nuestro refugio, nuestro sostén, y un Dios salvador, a quien podemos acudir con toda confianza, en toda circunstancia, encomendándonos cada día a Él. Moisés decía a los israelitas: tú eres un pueblo bienaventurado porque Jehová es tu escudo también. Ahora usa la figura del escudo, ¿no? El escudo para protegerse de ataques que nos vienen de adversarios. Bueno, la figura del escudo también se utiliza en el Nuevo Testamento. Es mencionada como un elemento de la armadura del cristiano, el escudo de la fe. Y este escudo, hermanos, que es Jehová, nos hace sentirnos seguros, porque nos puede proteger de nuestro mayor adversario, que es un enemigo espiritual. Este escudo del que estamos hablando no es un escudo para repeler, para protegernos de situaciones materiales, pero espirituales. Hermanas y hermanos, los peligros que nosotros enfrentamos no solo son de naturaleza material, pero también espiritual. Y en Dios tenemos un escudo poderoso para protegernos de los peligros, de los ataques del maligno en el sentido espiritual. Vamos a leer primera de Juan capítulo 5, versículo 18, por ejemplo. Primera de Juan 5, 18. Me encanta poder recordar estas palabras que dice Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. ¿Ok? Dios guarda a aquel que es un hijo de Dios, y el maligno no le toca. Estamos hablando, queridos hermanos, de nuestra realidad espiritual, donde estamos asediados por fuerzas espirituales que también buscan, hermanos, destruir nuestra relación con Dios. Y quiero decirles que el mayor de todos los peligros es precisamente ese, porque nosotros podemos ser personas muy exitosas en el ámbito material. Yo conozco a muchas de ellas, pero hermanos, si nuestra vida espiritual se ve afectada y no es buena, entonces estamos perdiendo lo más importante. También necesitamos entender que tenemos una gran lucha en el ámbito espiritual. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 12, que no debemos perder de vista también la situación espiritual con la que tenemos que enfrentarnos. Efesios 6,
versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. No sé si tenemos nosotros a menudo el recuerdo de que tenemos que enfrentar y lidiar una lucha espiritual también. A veces perdemos de vista eso. Así que es muy, muy importante que nosotros podamos también fortalecernos en Dios para enfrentar esos peligros. Tenemos la dicha de contar con la ayuda de Dios como escudo para luchar contra estas fuerzas peligrosas. Dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Okay? Así que, hermanos, es muy importante que nosotros también podamos entender que Dios no solamente nos libra en las situaciones que tienen que ver con la vida material, pero también con la vida espiritual. No podría ser de otra forma, ¿no? Así que de esta manera, teniendo todo el panorama completo, entonces podemos decir, somos un pueblo dichoso, porque Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro sostén, Dios es nuestro salvador, Dios es nuestro escudo. Así que, ¿cómo no sentirse, hermanos, fortalecido para enfrentar la vida con estas ayudas que Dios nos brinda? Israel fue un pueblo bienaventurado, sí, pero no perdamos de vista que fue por causa de Dios. Israel no fue un pueblo bienaventurado porque fue un pueblo poderoso, un pueblo fue el fundamento de una civilización muy sofisticada, o porque fueron grandes inventores. Israel fue un pueblo dichoso por causa de su Dios. El mismo Dios de Israel ahora es nuestro refugio. Sus poderosos brazos nos sostienen y nos protegen. Nosotros también vivimos en seguridad. No hay enemigo alguno que pueda destruirnos, porque somos un pueblo salvado por el Señor. Somos un pueblo salvo por la gracia y el amor de Dios. Él sirve de escudo protector de su pueblo. Él es Dios que nos socorre en la hora de la necesidad. Él es la espada victoriosa de nosotros, el Dios que da a su pueblo victoria contra los enemigos. Todas estas realidades que vivió Israel en el ámbito material, ahora nosotros también las podemos experimentar en el espiritual. Israel, dice la palabra de Dios para todos. Quiero terminar con estas palabras, leyendo nuevamente el versículo 29 de Deuteronomio, capítulo 33. Israel, eres bendito. ¿Quién es como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es escudo que te protege, espada que te da la victoria. Tus enemigos estarán temerosos de ti y tú pisarás sus espaldas. Hermanas y hermanos, sintámonos muy dichosos de servir a Dios. Tal vez el mundo nos mira a nosotros y no ve gran cosa. Muchos ni siquiera han oído sobre la iglesia de Cristo. Pero quiero decirles algo, hermanos. Nosotros conocemos la iglesia de Cristo. Somos parte de ella. Y debemos sentirnos, hermanos, muy bendecidos de que el evangelio llegó a nuestras vidas. Que ahora servimos al Señor y que contamos con su ayuda. Siéntase bendecido, siéntase